debates, opiniones, entrevistas, en tu programa Hablemos Claro. Buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a un programa más de Hablemos Claro. Este viernes 1 de noviembre del año 2019 tengo el gusto y el honor de presentarles a mi invitado, el analista Juan Ramón Medrano. Juan Ramón, bienvenido. Gracias, buenas noches, Willy, un gusto estar con usted y por supuesto con los televidentes. Bueno, esta noche vamos a tratar de darle juego al cañal, pero de diferente forma. Le vamos a ir dando por poquito. Vamos a ir la pichinga de gasolina o el bidón de combustible, lo vamos a ir soltando por poquito. A mí, como ex militar y como persona que viví la guerra, a mí me encanta oír las historias, me encanta oír qué pasó, las anécdotas en la guerrilla, las del ejército me las sé, pero y mucha gente también, civil y jóvenes, que no saben, ni supieron, ni entienden por qué fue una guerra y que sí hubo una guerra, porque muchos ni siquiera saben que hubo una guerra. Es bueno que sepan estas historias y estas anécdotas. ¿En qué año Juan Ramón Medrano se incorpora a la guerrilla? Pues yo comencé desde que entré a la universidad en el 70, sí, y 72, a ser dirigente universitario. Yo era miembro de la Asociación de Estudiantes Universitarios de Oriente. Y como tal, comencé a viajar a San Salvador y esa era la época de el auge de la teología de la liberación, la época en que los sacerdotes estaban alborotados y había un planteamiento de comunidades eclesiales de base, que era la posición aquella de que la gente se organizara para reclamar sus derechos. Pues con ese planteamiento, recuerdo muy bien que habían profesores suramericanos, habían señores de Chile, de Argentina, que Venezuela. Sí, pero de Venezuela, profesores no. En Venezuela lo que había era el Partido de la Revolución Venezolana, que era la guerrilla de Venezuela, con la cual hubo relación del ERP, que es la organización en la que estuve. Pero los sociólogos que estaban en esa época eran más de origen argentino, que es donde habían estado los montoneros, el ERP, una guerrilla que había sido muy exitosa, por cierto, allá en Argentina. Entonces, con esos planteamientos ya comenzó la inquietud y comenzaba a surgir la guerrilla. De hecho, en el 70 ya habían nacido las FPL y en el 71, 72 surgió el ERP. Inmediatamente que surgió el ERP, comenzaron a conversar con nosotros, los estudiantes universitarios, algunos de los dirigentes, y 73, 74 ya estaba reclutado para el Ejército Revolucionario del Pueblo, que eran los primeros núcleos guerrilleros de la época, y comenzamos a recibir la instrucción militar guerrillera propiamente, es decir, el uso de las pistolas. ¿En el país o fuera del país? En el país, o sea, el uso yo recuerdo que hubo algunos guerrilleros guatemaltecos que vinieron y entraron en contacto con la guerrilla salvadoreña y instruyeron ellos a alguna gente, y estas a su vez reprodujeron esa enseñanza de guerra de guerrillas. O sea, más bien el uso de las pistolas, granadas de mano, cómo armar y desarmar un fusil. Exacto, las posiciones de combate, hacer una trinchera, cómo avanzar, cómo parapetar. Al principio eran más tácticas de guerrilla urbana, más de cómo ir y reducir a alguien. Golpes de mano que le llamaban. Sí, más las tácticas de guerrilla urbana, que incluso las primeras cosas que hicimos nosotros fue aprender a usar explosivos. Ir y poner las bombas, si ustedes recuerdan, ahí por los 74, 75, a la Policía de Hacienda, a la Guardia Nacional de San Miguel, al Partido de Conciliación Nacional. Y acordándose de la Guardia de San Miguel, yo le llamaban niño le era como asistente, el que sí. Yo tenía quizás como unos 11, 12 o 13 años, no me acuerdo. Yo era asistente de un capitán de la guardia. Entonces, este capitán, me acuerdo yo que dijeron que habían capturado unas bombas o habían agarrado unas bombas y las llevaron para la guardia, y adentro donde dormían los guardias, no sé si las explotaron a control remoto, no sé si por travesía, pero se voló como 7 guardias
en los dormitorios. ¿Esa vez tuvieron que ver ustedes? Pues sí, eso fue parte de, pero para eso ya tomaron parte otros compañeros que habían recibido capacitación en el uso de explosivos especiales, es decir, que ya no solamente era lo elemental nuestro de una cápsula con ácido y que caía ahí. O la pisaba. Exacto, y que explotaba después de haberla puesto, digamos, 5 minutos o 7 minutos. No, esto ya llevaba doble dispositivo, o sea, un dispositivo que aparentemente falló y entonces dijeron ya no reventó, se lo llevaban y ahí adentro de la carga iba el otro dispositivo que un tiempo después, 1 hora, 2 horas después, explotaba. Más adelante, ya en la guerra propiamente, en el combate de Morazán, es que surgió la tecnología esa que usted dice ya de que se podían explotar a control remoto, que es lo que pasó, por ejemplo, con el helicóptero de Monterrosa, allá en Morazán. Ok. ¿En qué años anduvo usted ya en Morazán, ya en la montaña? Pues la verdad es que desde el 74 al 75 entré tanto a Usulután como a Morazán a reunirme con los campesinos y ya era en el monte, porque recuerden que allá en Morazán la gente campesina vivía en casas casi aisladas, los caseríos eran con muy pocas casas, entonces se caminaban horas y horas para encontrar otra casa, era realmente monte, y desde entonces comencé a acostumbrarme. Por cierto que recuerdo de que una vez llegué, no me pude cambiar los zapatos, llegué con zapatos de ciudad, con taconcitos, me doblé los tobillos. No quedé convidado a volver a llegar con ese tipo de zapatos. ¿Por andar de piquetero? Sí, pues es que iba a San Salvador, entonces salí corriendo, pasé a San Miguel y me llevaron de una vez hacia Morazán y no me quedó tiempo de cambiarme los zapatos, así que ahí sí tuve una experiencia en carne propia de no usar ese tipo de zapatos, pero lo que le quiero comentar es de que ahí aprendí a andar en el monte, a escuchar los sonidos, a caminar sin la luz. Los olores, a un cigarrillo. Los cigarrillos que los podíamos oler a 1 kilómetro. Sí, cuando la gente cree que es mentira eso. Exactamente, o también usted podía distinguir si era un cuzuco, si era una rata, si era un garrobo o si era un humano. O eran pasos de hombre. O eran pasos de alguien que andaba cerca. O sea que todo eso uno lo aprende y aprende a distinguir, incluso la gente no cree, pero los campesinos aprendían a distinguir cuando estaba muy silencio en algún lugar, decían, ¿qué pasa acá? Se han ido los animales de esta zona, ahí debe haber gente. O sea, ya sabían el comportamiento de los animales y eso les ayudaba. Claro, nosotros aprendimos poco, pero también aprendimos un poco a movernos en ese sentido. ¿Por qué zona llegar a una posición militar? ¿Por dónde podía estar fortificada? Bueno, que ustedes en el ejército siempre ponían, todas las fuerzas especiales, ponían aquellas minas Claymore alrededor. A veces poníamos cumbos de lata, así también con un hilo. Sonara, detrás del sonido iba la ráfaga. Y por cierto, ya cuando ya estaba, bueno, empecé entonces en el campo y empecé a dar obviamente la instrucción que había recibido con fusiles de caza, con las pistolas que encontrábamos. Poco a poco fuimos recolectando ya fusiles de guerra y empezamos a armar y desarmar con la gente. Y lo que le quería comentar es que después de esa experiencia, cuando ya le comentaba yo, tuve un problema con la dirección del ERP y me quitaron toda responsabilidad, sí tuve ya la oportunidad de ir y ser un combatiente más y poder poner en práctica algo que había aprendido antes. Explíquenos más detenidamente eso, porque la gente al oír me quitaron responsabilidad piensa que es algo sencillo. Usted era comandante guerrillero en ese momento, claro. Tenía una cantidad de guerrilleros a su mando. Yo era el jefe del Frente Sur, eso le iba a comentar. Como yo comencé a ir a Morazán y comencé a ir a Usulután, por cierto, vinculado a algunos sacerdotes, por ejemplo a Miguel Ventura, que unos años fue gobernador de San Miguel con el FMLN, a Lionel. Y un guerrillero Martín, que era de seudónimo Alirio, que estaba ahí por el puente Moropala, en esa zona, por ahí trabajaba, ¿lo conoció usted? Alirio. Ajá, de seudónimo Alirio. Era jefe como de columna, no era comandante. Lo que no recuerdo si era el ERP, porque ahí hubo gente de todas las fuerzas. Había poca gente de la FPL, pero había gente de la FPL
de la FAL y de la RN y el PRTC, pero los que teníamos más fuerza en esa zona era el ERP. Ah, ok. Recuerdo un Alirio, pero era de otra organización, no sé si era el PRTC que había ahí en el sur. Pero bueno, lo que le quería comentar es de que yo fui el jefe del Frente Sur. ¿Cuántos guerrilleros estuvo sumando? Prácticamente entre 200 y 300. Y cuando se peleó con Joaquín, por las diferencias que hayan sido, lo dejó sin mando de ni un guerrillero, no, como un guerrillero más. No solo no tenía mando, sino que incluso yo siempre andaba como jefe militar con seguridad. Siempre andaban 2, 3 o 4 compañeros conmigo, porque obviamente el jefe del frente, ¿no? Sí. Pero eso usted lo asignaba, que fueran leales a usted. Exacto, los mejores combatientes y los que yo conocía. Pues sí. Ya cuando en el 83, 84, que tuve diferencias políticas y que me quitaron toda responsabilidad, prácticamente me dejaron suelto, ni siquiera sabían dónde andaba. Había veces en que yo me iba a meter a los combates, y por cierto quiero comentarle que una de las experiencias más impactantes que tuve fue con un jefe de las fuerzas especiales, jefe de pelotón de las fuerzas especiales. ¿De la guerrilla o de la De la guerrilla. Por cierto, nuestras fuerzas especiales, yo le comentaba a los muchachos antes de empezar el programa, eran los mejores combatientes que recibían instrucción de gente que había ido a Vietnam a prepararse para las fuerzas especiales de Vietnam, sí, que por cierto eran muy buenos, ¿no? Sí. Recuerdes que ellos prácticamente derrotaron militarmente a los norteamericanos allá. Sí. Entonces la gente que venía, que iba a prepararse, a veces iba hasta Nicaragua o algunos fueron incluso a Cuba, pero la mayoría se preparó aquí porque sacarlos era difícil. Lo que quería comentarles es de que eran los mejores combatientes y que era la gente más valiente. Entonces este compañero, recuerdo de que nos fuimos a meter al lugar y él iba adelante y de repente le explotó una mina. Y fue una experiencia terrible porque prácticamente murió en mis manos porque se le explotó todo el pecho. ¿Minas que ustedes mismos habían puesto? Las minas estaba el batallón Atlacatl, se había ido... ¿Adentro de la zona? O el Tracato del Belloso, se había ido aerotransportado y habían tomado el Pericón. Y ahí iban a estar un tiempito para tratar de incursionar, y entonces fuimos nosotros porque iba esta gente a hacer un ataque militar de fuerzas especiales a esta fuerza especial de ellos. Entonces, claro, se hizo el ataque, tuvieron bajas, pero el jefe de pelotón de fuerzas especiales que iba conmigo, que murió, lo que le quería comentar es de que escuchar el último suspiro y verlo destrozado fue una cosa realmente impactante. Yo había visto muertos antes, desde el 75, cuando Arce Sabla, de hecho con Santo Lino Ramírez nos tocó a nosotros recogerlo del suelo y ponerlo en un carro, en un pick-up y llevárnoslo allá en el Carmen. En el Carmen de San Miguel. Eso es del 75. No, de la Unión es Carmen. De la Unión. Eso fue desde 1975. Pero ya en este 84, 85, esa fue otra experiencia. Una experiencia realmente muy, muy fuerte por la calidad del muchacho, lo conocía muy bien, pero sobre todo por la forma en que murió, que fue tan inesperada y además que explotó tan cerca que yo creí que a mí me había explotado también la mina. ¿Y por qué tuvo diferencias con Joaquín Villalobos? Fíjese que yo tuve la posibilidad de ser miembro de la dirección del ERP desde el 76, 77. Entonces en el 78, 79 me mandaron a tener vínculos con los sandinistas, con los cubanos, con los venezolanos, y incluso también fuimos hasta el Medio Oriente para tener relación con la organización de Yasser Arafat, un Al-Fatah, y pedir armas. Incluso hubo un grupo que fue a entrenarse también allá, a entrenarse para el uso de otro tipo de guerrilla, ¿no? Y el uso incluso de armas de apoyo. Entonces yo vi un poco el mundo y al venir acá, obviamente tenía claras diferencias de los análisis, porque recuerdo que los análisis eran muy, como decíamos en el caló guerrillero, muy exitistas, es decir, y cortoplacistas. Me planteaban, no, aquí en 2 años
derrotando un batallón, triunfo de la revolución, eran parte de las logros que había. Que no se desertara a la gente, y como le decían que al ganar la revolución le iban a dar tierras, casas y todo eso. Exactamente. Entonces el guerrillero decía, bueno, ya solo 2 años y ya voy a tener mi finca. ¿verdad? No, en la década de los 70 se decía que como habían triunfado en Cuba en el 59 y en Nicaragua un par de décadas después, en el 79, que la próxima éramos nosotros. Los mismos gringos tenían la teoría del dominó y decían que si caía El Salvador podía caer Guatemala y todos los países centroamericanos y que era peligroso porque era el patio trasero norteamericano. Aquí pusieron el cerrojo. Entonces ellos pusieron el cerrojo y recuerdo que precisamente por eso, porque Reagan dijo, hasta aquí van a llegar, de aquí no lo dejamos pasar porque si es necesario vamos a mandar tropas. No tuvieron que mandar tropas, y usted debe haber conocido algunos, sí mandaron algunos instructores norteamericanos. Sí, eran los y algunos incluso anduvieron en el campo, algunos incluso murieron, otros salieron lesionados, lisiados, amputados. Pero lo que le quiero comentar es de que con ese panorama del mundo, yo obviamente tenía una visión diferente de la política internacional y sabía que El Salvador no era una pieza sola o suelta, y que Cuba y Nicaragua eran una cosa, pero que la Guerra Fría estaba en su apogeo y que Reagan y sus halcones tenían una visión diferente de la visión que había tenido Carter, por ejemplo. Sí, pero también pudo ver que el buen vivir de los meros macizos no era el cassette que les reproducían a ustedes como combatientes, ¿verdad? Lo que pasa es que en esa fecha, le voy a decir, en esa fecha no había mucha diferencia entre la Comisión Política y la Comandancia General y el resto de combatientes, porque para el caso Villalobos, el mismo Chafik, que obviamente era gordito y no era ningún combatiente, se fue a meter allá con nosotros en el 84. Cuando a mí me han quitado toda responsabilidad, llegó Chafik allá y a mí me tocó andar de seguridad de Chafik con otro grupo de gente para ayudarles. Entonces lo que le quiero comentar es de que la gente sí andaba con los combatientes en esa época. Pues sí, pero entonces ¿qué hacían el pisto de los secuestros, de las extorsiones y todo eso? Porque era un montón de plata. Pues. Eso es otra cosa, que sí hubo dinero que se perdió en el camino porque había gente afuera que no llevaba el mandado completo. Lo mismo que la gente de adentro, exactamente, eso sí, pero buena parte del dinero se usó en comprar armas, en comprarle la ropa, los zapatos, o sea que la guerra es cara, usted sabe. Sí, claro. Imagine que 1 o 2 millones de dólares diarios terminó invirtiendo Estados Unidos al final de la guerra. Entonces para nosotros mantener, ¿qué? 300, 400 hombres, 500 que eran en un momento determinado los del ERP, no era fácil. O sea, ahí se invirtió bastante dinero, no era barato. Y obviamente otro dinero se perdió. Pero lo que le quiero comentar es de que yo vi que la situación internacional era complicadísima y que Estados Unidos seguía siendo, no el tigre de papel que decían los chinos, o que estaba en crisis y que el imperialismo ya iba a caer. No, yo sabía que era la primera fuerza militar del mundo. Y que si ellos decían que no íbamos a ganar nosotros, no nos iban a dejar ganar. Entonces eso un poco lo plasmé suavemente, tímidamente, en un análisis diciendo que eso se iba a prolongar. Entonces, por eso ahí le echaron chelito. Ahí dijeron, no, este ya no tiene moral, este cree que ya no vamos a ganar, por lo tanto... Este ya la CIA sí, lo convenció. Entonces me dijeron, mira, ¿por qué no te vas para allá, para Rusia o para Cuba, o te vas a estudiar, si querés incluso a París? Lo estaban mandando al exilio. Sí, les digo, como que dije, para demostrar que para no matarte, mejor para no matarte y para demostrar que no tenés valor estar acá. Entonces, no, muchas gracias. Si mi problema no es moral, mi problema es político, yo no creo que esto se va a terminar ya, y para demostrarte que no es un problema moral, aquí me voy a quedar. Entonces, pero tuvo suerte que no lo mataron. No, sí, me dijeron que después que algunos discutieron la posibilidad de matarme, pero como le digo, después de lo de Roque Dalton, que supieron al final, después, ya varios años después, la importancia de Roque Dalton, cuando oyeron allá afuera cómo lo quería todo el mundo, de la izquierda misma, fue que dijeron, no matemos gente conocida porque vamos a tener problemas. Eso me salvó. Matar a Roque Dalton fue una gran metida de pata de la comandancia. Matar a Roque Dalton fue uno de los principales errores del ERP, de nuestra organización. Y eso le ha traído costos enormes. Bueno, todavía se está señalando a Villalobos y a otros compañeros de la dirección como responsables de la muerte de Roque Dalton. El hijo de Roque Dalton anda pidiendo ahí que... Sí, con usted, de hecho lo vi que estuvo con usted en un programa. Sí, que hasta me enojé, le digo, mira, y la guerrilla mató a tu papá y todavía seguís de guerrillero, boludo. No es que lo mató otra coniación, no molesta. Sí. Cualquier terengo, le digo, porque así le digo yo que haya matado a mi familia, aunque yo sea de lo mismo, yo me le doy vuelta. ¿Y cómo voy a matar a mi papá y yo voy a seguir en lo mismo? Sí,
Y lo que pasa es que también no solamente fue Roque, si usted acuerda, también fue la muerte de Ana María, de la segunda de las FPL. Una que mataron un montón de puñaladas. Exacto, y luego Marcial, que esa es otra novela, que se supone que él se suicidó con un arma ahí de 2 o 3 bocas, pero todos dicen que no, que fue al final que los mismos cubanos y nicaragüenses decidieron que se iba a morir, ¿verdad? O se mató o lo mataron, pero la cosa es que esa es otra historia oscura también de la guerrilla. Entonces, le cuento esto para decirle que esos hechos ya en el 84, 83, 84, sobre todo que acaba de pasar lo de Marcial y de Ana María, llevaron a decir, no, esto no nos conviene matarlo porque vamos a reproducir lo que acabamos de estar nosotros criticando, mejor no. Y eso les salvó el pellejo. Ahí dejémoslo que vaya a los combates, tal vez ahí lo matan y ahí se mueren. Entonces, ahí nos dejamos del comandante Balta. Del problema, y me hicieron un bien, porque me fui a vincular a la gente de la base, me hice amigo de todos, mucho más querido, y aprendí realmente lo que es el combate constante. Pero ese era otro lío que fuera querido por la tropa, de la guerrilla, porque el mando se miraba amenazado con un desplazamiento y le decían que usted era infiltrado en la silla y ¡pum!, le daban en la nuca. Sí, pero tanto fue así que 3 años después, en el 86, volvieron a ponerme en la dirección. O sea, aceptaron que se habían equivocado, que no era cierto, que yo tenía problemas de moral. No tenía todos los guerrilleros de su lado. Como la gente ya estaba conmigo, entonces dijeron, no, pongámoslo, y volví a ser parte de la jefatura del Frente Sur. En la ofensiva del 89 estuve con Carmelo, con Eleno Castro, allá en Usulután, en la ofensiva, comandando la Fuerza del Sur. Entonces, lo que le quería comentar es de que sí, la guerrilla tuvo sus momentos oscuros, pero al final, lo importante de todo esto es de que sí fue una guerrilla, y usted lo conoce, y sí también fue una Fuerza Armada salvadoreña valiente. Ambos bandos fueron valientes, consecuentes, con su compromiso, y ambos bandos cometimos graves errores y crímenes de guerra. Por eso es que yo no estoy de acuerdo con que, primero, con que se haya derogado la ley de amnistía. ¿Por qué? Porque quedó la ley de reconciliación nacional, que es la que nos exonera toda la guerrilla, y queda nada más la ley de amnistía queda fuera, y queda afectado nada más el ejército, porque se habla de los crímenes de lesa humanidad, y crímenes de lesa humanidad, más que a la guerrilla, se le achacan al Estado, y en este caso al gobierno salvadoreño y a la Fuerza Armada salvadoreña. Por eso es que yo particularmente, que sé lo que pasó, que estuve ahí, considero que no es justo de que se exonera un sector y que se ataque nada más a las Fuerzas Armadas. O se exoneran a los dos o se clavan a los dos. Sí, por eso fue que se logró el acuerdo de paz, porque nadie iba a entregar las armas sabiendo que después lo iban a juzgar y a meter preso. Nadie iba a hacer eso. Entonces, por eso fue la ley de amnistía, y yo creo que ahora la Asamblea, por ejemplo, tiene hasta hoy, creo que el 13 de noviembre, para aprobar una nueva ley de amnistía, que es fundamentalmente para la Fuerza Armada, para la protección de la Fuerza Armada, o para que lo juzguen con un parámetro acorde a hoy, 30 o más años después. ¿Usted estaría de acuerdo que se dé una nueva ley de amnistía para la Fuerza Armada? Yo creo que es necesario. La antigua Corte incluso lo ordenó a la Asamblea que lo hiciera. Yo creo que es necesario que se haga. Obviamente, los organismos de derechos humanos, los familiares de los muertos, de los jesuitas, de Monseñor Romero, de las monjas, bueno, toda la lista de gente que mató a la Fuerza Armada, obviamente va a querer que sean duras las leyes y que se sigan enjuiciando a la gente. Y del lado de la gente, familiares de los que mató la guerrilla, obviamente también van a querer que se les enjuicie y que se les meta preso. Sí. En 1981, 82, 83, usted estuvo en Morazán. Yo estuve en Morazán, no, desde el 81, 82, 83, estuve en Usulután. En el 83 subí a Morazán y me quedé allá. Fue cuando tuve el problema al final del 83 y me dejaron allá ya sin mando. Pero como comandante usted del mismo grupo, la misma agrupación ORP, estaba enterado también de todo lo que estaba pasando en el 80, 81, 82 en Morazán, ¿no? Sí, claro. Porque era del mando. Claro. Usted dio un dato bien importante hace un momento, que dijo que cuando empezó que las casas estaban así bien a distancia, bien lejos, y que los caseríos, pues el nombre era el caserío, por decir así, el platanar, por decir un nombre así, pero casas podrían haber unas 20, 30, pero así, dispersas, regadas. Porque a mí me llama mucho la atención que la masacre del Mozote, que fue en el 11 de diciembre de 1981,
en este momento se está hablando de una cantidad de miles de muertos. Yo fui tropa y pasé a finales del 82 por ahí, y yo vi sinceramente a lo sumo 12, 14 casas en ese caserío El Mozote. No puede haber en 14 casas 1000 y algo de muertos. O sea, ¿qué información tuvo usted de eso? Bueno, lo que yo sé es de que sí hubo varios cientos de muertos, obviamente a 1000 no llegaban, ¿verdad? Algunos me decían que habían sido por lo menos unos 500 los muertos, porque no era nada más El Mozote, es que también fue gente de La Joya, caseríos aledaños, de la Guacamaya, o sea, de todos los caseríos ahí aledaños que fueron recogidos y fueron llevados ahí a la iglesia del Mozote, y ahí fueron asignados sobre todo la gente que no huyó, porque la mayoría de los jóvenes obviamente no estaban ahí, la mayoría de los jóvenes se habían ido. No todos eran combatientes. Unos reclutados por la guerrilla y otros por el ejército. Y otros que se fueron a huir porque habían que los podían matar. Ninguno de los dos lados Ninguno de los dos lados lo iba a perdonar. Pero sí hubo un montón de gente que fue asesinada. No me consta, pero fueron varios cientos, de eso sí estoy seguro. Y ese fue uno de los grandes errores, creo yo, de las fuerzas especiales del ejército, porque la mayor parte de la gente era simpatizante de la guerrilla, pero no eran guerrilleros. Pero los guerrilleros habían ido ya de ahí. Pero si usted se recuerda, el Belloso entró unos meses atrás ahí, recién venido a Estados Unidos, durmió ahí y amanecieron 10 soldados degollados, cortados de la yugular, y nadie entró, nadie salió, y en los corredores ahí amanecieron desgargantados. Eso no me consta, no recuerdo bien qué habrá pasado, pero lo más seguro es que fueran fuerzas especiales. Porque si algo había en las fuerzas especiales era eso, entrar sigilosamente, usar incluso armas sin hacer bulla. Exacto, sin hacer bulla. Eso sí me consta que para eso fueron entrenados. Pero cuando una compañía llegaba a un lugar de eso, hacían un perímetro, y entrar a un perímetro grande, si una compañía es más de 100 y pico de soldados, o sea, entrar directamente a donde estaban durmiendo, para mí, sospecho, me imagino que haber sido gente que estaba, o ya estaban metidos antes de que llegara la tropa ahí, y se hicieron los dormidos de los ciudadanos en la noche y se han de ver pelado en la madrugada. Acuérdese de una cosa, acuérdese que tanto ustedes nos oían a nosotros como nosotros oíamos los radios verdes, y cambiaban de frecuencia, pero los seguíamos. No es que eran inteligentes ni que nos seguían, porque yo en el Arce detecté una vez a través de un sargento que era de las investigaciones, que nos habían infiltrado. De aquí de transmisiones nos mandaron unos trasladados para San Miguel al puesto de mando, los que hacían la IoT, le llaman. La IoT es donde van todos los días la frecuencia que va a irse cambiando, y eran guerrilleros los jodidos. O sea, nos hacían la IoT a nosotros, pero le daban copia a la guerrilla. Entonces ustedes solo necesitaban ver la siguiente página. Pero también yo recuerdo de que... En clave nosotros decíamos, pasate a la otra, decíamos nosotros. No, y ya ustedes ya sabían el número de la otra. ¿Usted recuerda mensajes ya en clave? También. Pero eso sí, lo que pasa es que también hubo gente que fue a Cuba, a Nicaragua, a capacitarse en inteligencia militar y en comunicación. Pero los infiltrados es que le pasaban información. Yo no sé si los infiltrados fueron claves, pero lo que yo sí recuerdo es de que la gente sí tenía una vez estábamos con el coronel Estaben en Nahuaterique y nos movimos como a 3 frecuencias con el coronel Estaben, y cada vez que se movía una frecuencia, tras estaban hablando. Rendite, vaca Estaben, le decía, te tenemos rodeado, porque así le decían ustedes al coronel Estaben, él le decían el toro, pero ustedes le decían la vaca. Rendite, vaca Estaben, te tenemos rodeado, no dejes que maten a tus soldaditos, no pelees por los ricos. Era una gran terapia que les ampaban ahí, y venía él y se cambiaba de frecuencia para no oírlo. Tras le agarraban la otra. Pero fíjate que le voy a decir algo, también en la guerra hubo mucha psicosis de guerra, y Mayo Cibrián asesinó casi 1000 gentes ahí en San Vicente. Era guerrillero, ¿va? Un jefe guerrillero creyendo que eran infiltrados un montón de combatientes. ¿No les había pasado también a ustedes algo similar de que la psicosis de que nos tienen infiltrados hayan matado a un montón de gente que no eran guerrilleros? No. Pero lo digo porque pasó en la guerrilla de una manera terrible, fue una desgracia horrible. No, es que a eso, el día de visita, llegó a visitarlo un familiar a uno de esos operadores del puesto mando
de la plana mayor y salió un operador de esos que había llegado traslado de transmisiones. Y ahí se estuvo secreteando, y ese pozo andaba de civil, con su sombrero, haciendo el bolo, el bajo, ahí, donde llegaban a recibir la visita, ¿va? Entonces no se daba color que era militar. Entonces él vio que estuvieron como secreteándose con una muchacha y que así sospechosamente le pasó a él una libretita. Entonces él se hizo el de los panes, esperó que se fuera la muchacha, la siguió, le puso el cohete y la registró. Y en la libretita era toda la OIT, le llamábamos nosotros, todas las frecuencias de todo el mes de operación, todas las frecuencias del mes cada día. Entonces, ¿y a quién me la estaba mandando? No creo que a la abuelita de él que le estaba mandando todas las frecuencias de todos los días, del día y de la noche. Entonces, a la que nos moviéramos nosotros, ya ahí tenían ustedes el número. Sí, es posible que haya habido un caso, pero en general, tanto la guerrilla tenía sus claves y el ejército las descifraba fácilmente, y viceversa. También la gente nuestra, lo que sí recuerdo yo es de que había algunos de los llamados radios verdes de la inteligencia nuestra que habían sido soldados, eso sí. Habían estado en la Fuerza Armada, recibieron instrucción en la Fuerza Armada y luego se incorporaron con nosotros a la guerrilla. Sí, porque yo tuve un compañero que era guerrillero, lo mandaron a que se dejara reclutar, a que hiciera todo el entrenamiento de recluta, pero él ya era guerrillero. Y el muy desgraciado, hoy que estamos en los acuerdos de paz de baja, y me dice, no, pero es que Will me dice, y yo siempre fui guerrillero, me dijo. Y le dijo, ¿qué hijo de tu mamá? Antes no me mataste, no, me caías bien, fíjate que por eso no te maté dormido. Oye, yo me dormía y él cuidándome de Centinela. Sí, Norberto Luna se llama el condenado ese. Sobre todo al inicio de la guerrilla, cuando no teníamos experiencia militar, sí hubo la orientación de que fueran gente de Morazán, de Usulután, de todos lados, no muchos, sino que los mejores. Porque allá estando en las Fuerzas Armadas se podían dar vuelta. Claro. Entonces iban tiene que ser bien idealizado. Sí, ideologizados. Los más convencidos iban y regresaban y ellos reproducían y cumplían la misión. La instrucción, correcta. Eso sí pasó. Excelente. Entonces, lo que sí yo estoy viendo que en el Mozote, por ejemplo, yo conozco a un mayor de las Fuerzas Armadas, del batallón Atlacán retirado, que lo está citando el juez ese de allá de Morazán para el caso del Mozote. Y ese mayor, en ese tiempo creo que era subteniente, estaba de comandante guardia en el batallón Atlacat, porque siempre que íbamos a un operativo quedaba una compañía cuidando el cuartel, porque no, ustedes llegaban y nos llevaban todas las bombas, las municiones y todo, y no dejábamos buena seguridad en el cuartel. Entonces, siempre quedaba una compañía de guardia, rotaban, ¿verdad? Y esa compañía estaba de guardia y ese subteniente estaba de comandante guardia, cuando pasó esa masacre en el Mozote. Y ahí lo tiene el juez topado, como que participó en la masacre del Mozote, y él tiene libros, tiene todo, la historia, pues, los partes y todo eso, los informes del cuartel, que la compañía, la unidad de él estuvo de guardia y que no fueron al operativo, y lo tienen bien topado hasta las chichitas de mayor. Pero le digo, después de 30 o más de 30 años que sucedieron esos acontecimientos, si en aquella época no se pudieron descubrir o inmediatamente después que terminó la guerra no se pudo investigar suficientemente, 30 años después, eso es menos probable. Entonces yo sí creo que es muy difícil que no se cometan injusticias en un juicio de cosas que sucedieron hace tantos años. Otra cosa fue el juicio de Nuremberg o lo que hicieron los judíos que fueron a agarrar a Eichmann y lo enjuiciaron y lo ahorcaron allá en Israel, porque acababan de pasar los hechos, ¿verdad? No, si los agarraron como los agarraron, 10 años lo agarraron después. en el 60, a Eichmann lo agarraron ya en el 60, 15 años después. Pero le quiero decir que el juicio de Nuremberg sí fue inmediatamente después, y fue uno porque perdieron los alemanes, porque el perdedor siempre es el le toca pagar la factura. Y dos, porque estaban frescos los acontecimientos. Lo que pasó con nosotros es que no hubo ganador. Y que habían tocado una raza poderosa también, claro, los judíos. Claro. El Mossad ahí se puso las pilas para irse los a secuestrar. Eso es lo que pasó, o sea que sí también accionaron correctamente los israelitas. Pero lo que le quiero decir es de que en el caso nuestro, al igual que en Chile, al igual que en Argentina, al igual que en todos lados, fue otra cosa, ¿verdad? En el caso de
de esos países todavía están desempolvando hechos. Y no ayuda ni a la convivencia, ni al desarrollo de los países, ni a la justicia. Quizás ayuda un poquito a que subjetivamente la gente sienta que ellos le están ayudando. Bueno, terminemos ya la parte light, la introducción. La parte de historia militar y guerrillera. De acuerdo. Porque para que las nuevas generaciones vean, escuchen y conozcan que existió una guerra de guerrilla y fuerza armada, y que si no hubiesen existido los acuerdos de paz, ¿cómo que el comandante Balta iba a estar hablando con un francotirador del Arce así? Exactamente. Y tampoco no tendríamos estos espacios si no hubieran sido los acuerdos de paz, porque recuerda que antes alguien que era crítico también le daban mecha en otro lado. No, todavía. Por ejemplo, a mí me han amenazado de muerte por este programa. O sea, yo ahorita ando ahí que cualquier rato me quiebran el lance porque estoy amenazado de muerte, solo por tener este programa y hablar claro y pelado. Me van a quebrar el jocote solo por eso, pues. Entonces, no, eso no piensa que se ha terminado. Depende a quién toque. No, eso no es un logro de los acuerdos de paz ni de la guerra. Hable más de la cuenta y le quiebran el lance. Y usted tuvo suerte porque por Roque Dalton no lo mataron a usted. Sí, pero esa es leche, y que esa no se le vuelve a repetir otra vez. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial y ahora vamos a ir a análisis de tema ya de nación. No nos cambien, amigos, regresamos después de la pausa comercial. Gracias, amigos, por continuar en sintonía de su entrevista Hablemos Claro, con mi invitado Juan Ramón Medrano. Juan Ramón, hoy vamos a entrar ya a la parte política. 70 años va a cumplir Juan Ramón Medrano en junio. En junio del próximo año. Bueno, para todos los que quieran regalarle un BMW, una Cayenne o algo a Juan Ramón Medrano, 70 años. Se le escapó Joaquín Villalobos. Sí. Así que me ayuda por favor con el tweet número 1, por favor, la foto número 1, que ahora está de moda, pues, esto de que el sistema judicial medio funciona. Roxana Ruiz es una periodista de Canal 21, creo que es. Dice, Cámara Primero de lo Penal de San Salvador se declara incompetente de juzgar al magistrado de Cámara Tercero de lo Civil, Eduardo Escalante, porque considera que no existió delito contra una niña de 10 años. Estas cosas son las que indignan. Mire, este magistrado, supuestamente la mamá y la niña y todo, que él abusó de la niña, ¿verdad? ¿A cuántos tienen clavados por eso que no son magistrados? A un montón. Y este magistrado se ha salvado y se ha librado de todas. Entonces, pero también vamos a ver, pues, la foto número 3. Vea, que aquí es donde la gente a veces se enoja, se enfurece porque dice, bueno, ¿funciona o no funciona el sistema judicial? ¿Verdad? Dice que el juez especializado de sentencia, Godofredo Salazar, quien negó, dice, las pruebas que involucran a Norman Quijano con las pandillas, también dejó libre en el 2016 a acusados de lavado de dinero, dice. O sea, este juez ya tiene sus antecedentes, ¿verdad? En ese año el ex fiscal Douglas Meléndez se presentó a juicio contra los imputados con pruebas en mano, dice. Sin embargo, el juez Salazar absolvió, dice, obvió, dice, las pruebas y dejó en libertad a los acusados, entre ellos el exdiputado Wilber Rivera, dice, Jorge Ulloa, mejor conocido como el Repollo, dice, súbale muchacho. Y Salazar, que es el juez, repitió la hazaña, dice, este periódico digital. El mismo juez repitió la hazaña en el 2016 al negar pruebas que incriminan, dice, a Norman Quijano de haber negociado la presidencia de la República con las pandillas a cambio de $1 millón, dice. Bueno, ¿cómo ves usted de que el sistema judicial, como decíamos, señor Romero, solo pica a los que andan con los pies descalzos? Es una culebra que muerde solo a los que andan con los pies descalzos. La verdad es que el sistema judicial nuestro tiene un problema real, y es de que yo recuerdo de que cada 2 años entiendo que el Departamento de Estado norteamericano hacen una evaluación y siempre ellos han señalado de que nuestro sistema judicial
tiene problemas de ineptitud, de venalidad, de corrupción, etcétera. Es decir que, en otras palabras, lo que necesita es, por un lado, limpieza, o sea, una evaluación a fondo, y creo que es demasiado laxo el sistema judicial, no hay suficiente disciplina, diría que raya en la, no solamente incompetencias, sino que son cómplices algunos de los que tienen que evaluar a esta gente, porque tienen varios casos, como usted dice, no es uno, sino que 2, 3 o más casos, y sin embargo no los evalúan, no los quitan, no los penan, o sea, no tienen entonces efectos por sus errores o por sus mala crianza o por sus malas mañas, como decimos en salvadoreño. Por sus malos fallos. Por sus malos fallos. Entonces, ese sí es un problema serio, un problema grave. Algunos decían, por ejemplo, de que a la gente que tiene dinero no la procesan porque paga buenos abogados, por ejemplo, que es el mismo caso que sucede... O buenos sobornos. O buenos sobornos, que es el mismo caso que sucede también en salud. Que la gente que es pobre en los hospitales se muere por una cosa sencilla, pero... O le cortan el pie equivocado. Ajá, correcto. Pero la gente que tiene dinero lo mandan a Houston o lo mandan a otros lugares, incluso en avión fletado avión ambulancia para que los operen allá. Entonces no se mueran aunque tengan problemas graves de salud. Este ejemplo lo pongo para decir que también en el caso de la justicia tenemos ese grave problema. Y yo creo que es importante citar el caso, independientemente del hecho, porque sí, he escuchado el caso del magistrado. El magistrado Escalante, de que él mismo dice que no, que fue que le había atropellado y que él estaba constatando que si le había atropellado o no. Los testigos dicen que sí hubo tocamientos indebidos en la niña, que es de lo que lo acusan, ¿verdad? Pero es que hay un montón que han acusado de eso y están bien clavados y condenados. Y este magistrado... Ese es el punto. El punto está en que independientemente de qué nivel haya habido, cuando se trata de gente que ya tiene alguna responsabilidad en el sistema, como que se les mide con otra vara. Y eso creo que sí es un caso que tiene que resolver, bueno, la Corte Plena, porque no es un caso nada más de los juzgados. Pero, ahí es donde tienen que tomar las manos. Este magistrado Escalante debe tener un alto cuello en la Corte, para que se vaya librando con los jueces aquí a nivel bajo. Todas esas acusaciones y saliendo ileso, tiene que tener un buen par de padrinos en Corte Plena. No creo que esté solito. Sí, eso ya habría que verlo en caso concreto del juicio y cómo termina al final, porque yo creo que hay un montón en este caso, Will, hay un montón de brosa, hay un montón de ruido, y yo recuerdo con el fiscal Douglas Avilés, por ejemplo, que había un montón de declaraciones, ¿usted se acuerda? Sí. Era un fiscal mediático, pero al final de todo lo que decía, muy poco se concretó. Muy poco ruido y pocas nueces. Mucho ruido y pocas nueces al final, porque en la práctica, por ejemplo, el caso de Funes, tanto se habló del caso de Funes, pero al final no lo terminó procesando, no solo porque le fue, sino que porque no tenían pruebas concretas. Y así hemos tenido varios otros casos, el caso de la tregua, por ejemplo, que al final sí, agarraron a Mijango, agarraron a otros policías y al otro director de centros penales, pero los directores han salido libres, si usted se acuerda también. Solo Mijango no, ¿verdad? Solo Mijango no, pero porque lo acusan por otra cosa, por una complicidad ahí de extorsión o de un supuesto asesinato de alguien, o sea, que tiene otras implicaciones. Pero el caso de la tregua sí. Salió ileso. Prácticamente salió ya absuelto de esa parte. Entonces, lo que quiero comentar es de que el sistema nuestro de justicia como que tiene demasiada dolencia. Yo recuerdo de que hace años escuchaba de los abogados que decían de que ellos iban con los fiscales a comer pichón, es decir, que los abogados avesados ya, los que tienen experiencia, tenían sus, como ellos dicen, sacadores, o sea, saben cómo entrarle a un juez, cómo entrarle incluso al secretario o a quien está en la oficina,
Y decían ellos, la inexperiencia, la incapacidad que tienen los fiscales, que son muy jóvenes, nos permite a nosotros sacar libre a cualquiera. Entonces, pareciera que también hay un problema no solamente en el sistema judicial, sino que también en la Fiscalía, en el Ministerio Público en general, que habría que revisar, porque hay una cosa importante, Will. Yo creo que son 3 órganos los que funcionan en toda democracia. Y si uno de los órganos falla, el otro, pues entonces no puede cumplir igualmente el cometido de las 3 patas que tiene la mesa de la democracia. Veamos la foto número 4, por favor. Aquí este periódico Última Hora, un periódico digital, hace una publicación, la foto número 4, lo acerca porfa, dice juez Godofredo Salazar, dice que la fiscalía dice, ¿verdad? Juez Godofredo Salazar ordenó no mostrar videos de Norman Quijano con las pandillas, dice, súbalo, niño, súbalo. La Fiscalía General de la República indicó que el juez especial de sentencia Godofredo Salazar ordenó retirar las evidencias de testigos criteriados de la Fiscalía que involucran la relación de Norman Quijano con pandillas. En la vez anterior en la tregua así dejó ir libre a todo mundo, no aceptó, omitió pruebas que dijo el juez, no, esas no las admito y fuera todo mundo. Sí, eso es un problema, que haya demasiada discrecionalidad. Aunque hay una cosa que a mí sí siempre me causa un poco de resquemor, y es esto de los testigos criteriados, Will, porque alguien con tal de salvarse puede decir cualquier cosa como testigo criteriado. Otra cosa son los videos, otra cosa son las pruebas. Pero es que este testigo dice que él lo grabó con un reloj, con un lapicero. A eso me refiero, si hay pruebas es otra cosa. Pues sí, pero son las pruebas que el juez está Esas son las que no pueden ser desestimadas por un juez. El juez ahorita las acaba de decir que no. Esas son las que no pueden, a menos que se esté diciendo de que son pruebas demasiado viejas. Pero yo entiendo que estos delitos no prescriben hasta los 10 años, ¿no? Sí. Y no creo que fuera tan vieja, porque la tregua no tiene 10 años. No tiene 10 años. Entonces hay cosas ahí que sí hay que demandar que se investiguen y que se enjuicien de igual manera a todos, ¿no? Vaya, en la foto número 5, me la pone por favor la Fiscalía, dice, es la prensa gráfica esta publicación, mire, acerca a los niños, dice, Fiscalía, dice, General de la República, señala a juez de liberar acusados de caso tregua, dice, con prueba no admitida, oiga bien, o sea, es el mismo juez, sí. El mismo juez. Fiscalía sostuvo ayer que le presentó suficientes pruebas al juez especializado de sentencia Godofredo Salazar, el mismo juez. Pero no las evaluó. Pero no las evaluó, dice. Súbalo, niño. La Fiscalía General de la República señaló, dice, que el juez especializado de sentencia Godofredo Salazar, de no evaluar todas las pruebas que le presentó en el caso penal conocido como tregua entre pandillas, dice. El juez dejó en libertad a 18 acusados, dice. 18 acusados de favorecer a pandilleros a cambio de reducción de homicidio, dice. Veamos, los imputados, entre ellos, dice, salió libre, mire, el ex director de penales, Nelson Rauda, el principal vocero de la negación entre pandillas, Raúl Mijango, ahí está. Y el inspector, el ex inspector de centros penales, Aníbal Rodríguez. Aníbal Rodríguez, sí. Rodríguez, dice. Quedaron absueltos de cargos en agosto pasado porque el juzgado especial de sentencia dijo que la Fiscalía le presentó pruebas insuficientes. Sí, es lo que le digo. Pero el juez dice que le presentó pruebas insuficientes y la Fiscalía dice que no le aceptó las pruebas. Y ahí, como dice Sergio, ¿cómo se come ese volado? Bueno, ahí es donde tiene responsabilidad, entiendo yo, la Corte Plena y ellos tienen sus propios tribunales de evaluación constante. Y hay apelaciones también, a la Cámara, después a la Corte Suprema. Además, casos como estos, lo que pasa es que cuando los implicados son ellos mismos, pero casos como estos también es en donde juega un papel la misma Asamblea Legislativa. O sea, porque ahí los pesos y contrapesos ahí es donde juegan. Sí. Los diputados pueden perfectamente hacer una subcomisión. Y mandar a llamar a los implicados, o a su jefe, o al responsable, para ver por qué no funcionan las cosas. Al igual que la misma Corte
puede perfectamente emitir sus propias resoluciones y decir esto es o no es constitucional. Claro. Yo creo que ahí sí hay responsabilidad desde mi punto de vista de parte de los legisladores también y de parte de los juzgadores públicos. Pero este juez en la tregua dejó ir porque no aceptó pruebas y dejó ir libre a todos los que mencionan ahí. Hoy está haciendo la misma casaca. No está aceptando las pruebas de los videos y grabaciones del testigo que dice que él lo hizo. Ahí él con su reloj y su lapicero y su celular hizo la grabación. O sea que van a salir libres todos estos también. Exacto, ahí donde sí habría que revisar lo que usted está diciendo. Hasta donde lo que hay es complicidad por parte del juez. Bueno, eso es lo que aparenta, ¿verdad? No nos van a clavar a nosotros. No, hay que revisar, digo, hasta dónde hay o no hay complicidad. Porque a nosotros sí nos bajan para el bote rápido sin andar con tanta paja. Sí, no, a celebrar los 70 tras las rejas. No, yo creo que en este caso nosotros lo que tenemos es la obligación de señalar los hechos que nos parecen incorrectos, ¿verdad? Y en este caso la crítica es válida, obviamente siempre y cuando lo que se señale son las inconsistencias que hay de parte del juez, sí, ¿verdad? Y porque no somos nosotros, es la misma fiscalía la que ha dicho, yo presenté las pruebas, el juez no me las recibió. Entonces, ¿quién está obligado a ir y ver quién tiene la razón, si la fiscalía o el juez? Un ente superior. Exacto. La Corte Suprema. Exacto. O la Cámara, que es la que sigue después del juzgado. Sí, o los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que son la máxima autoridad como Corte Plena. Bueno, esperamos que este caso no vaya a ser cachetadas de payaso y todo el mundo vaya a quedar absuelto. Sí, no nos vaya a pasar lo que pasó con el fiscal anterior, como le digo, que fue más bulla y poca consistencia. Okay. Porque ahí van saliendo ya los acusados de la tregua. Ok. Bueno, veamos la foto número 6, analicemos esta foto número 6. Dice que la comisión, lo dice la prensa gráfica, ¿va? La Comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa acuerda en dictamen favorable para reformar el Código Penal. Se incorpora el delito de desaparición de personas y se establece que será sancionado con pena de 15 a 25 años. Porque ahorita se ha puesto de moda eso. Mira, aparece una fosa con 25 cadáveres, aparece otra con 15, otra con 30, y están los diputados, mire, levantando la mano, y el del frente de traje azul se ve que la izquierda levanta para votar, mire. hasta la zurda ocupa para votar. Este ha sido un esfuerzo y un logro del fiscal general actual. Él ha estado detrás de eso, de que los desaparecidos no se tiene que quedar así como desaparecidos la cosa, pues. Fíjate que ese es un hecho importante. Yo recuerdo de que al fiscal se le trató de digamos desautorizar de entrada porque dijeron que tenía vínculos con un partido, en este caso con Arena. Vínculos sí tuvo, no, porque eso no se puede negar, hay video, hay fotos, sí. Pero el hombre hasta este momento, yo lo he visto que no está legislando solo para un solo lado, pues. Es que eso le iba a comentar. Bueno, sí, a los que tienen más procesados son alcaldes y funcionarios de Arena. De Arena. Bueno, yo diría que es del frente este fiscal, porque yo no veo ni uno del frente topado al cerco. Todavía, espera. Todavía. No, lo que le digo yo es que para mí, yo que conozco un montón de gente que tiene opción política, ¿verdad? No por ser miembro de un partido o ser simpatizante de un partido político, un salvadoreño o salvadoreña pierde su calidad como ser humano o como posible buen funcionario. Sí. No tendría que ser. Mire así. La sala anterior, la que se fue, pues 2 eran del frente y reconocidos, y 2 de Arena reconocidos. Sí. Se juntaron por el bien de la ley, de la Constitución de la República, a defenderla, y mire el resultado, ni le hicieron caso ni a los ñurdos ni a los derechistas. Sí, y más bien, como estaba en el poder la izquierda, a quienes más afectaron fue a la izquierda, al frente mismo. Pues sí. A los que más afectaron fue al gobierno del FMLN. Claro. Y sin embargo, su procedencia, incluso la forma en que fueron electos, en casa presidencial. No fue lo más democrática que digamos. Es lo más descarado, en casa presidencial. Y el resultado fue muy positivo, aunque tuvieron sus errores, pero la evaluación de todo el mundo es que fue positivo. Entonces, ¿qué estamos concluyendo con esto? Que el fiscal actual hay que darle el beneficio de la duda. Yo también. Porque él ha mostrado bastante independencia y bastante, yo diría, prudencia, porque fíjate que el fiscal es fácil
que se le suban los humos a la cabeza. Así como a Luis Martínez, respete al fiscal, a medio mundo. O sea, hasta los periodistas tenían agüitados. Exactamente. Los periodistas le tenían miedo. Sí, pero ¿cómo está ahora? ¿En qué terminó ese miedo? Exactamente, ese es el punto. Entonces yo creo que el fiscal tiene que ser justo, valiente, pero también muy sereno a la hora de tomar las decisiones. Yo creo que el fiscal actual, para mí, que no ha decepcionado. Y que hay que hasta el momento. Hasta el momento. Hay que seguir esperando para ver los casos que sean determinantes o fundamentales, cómo los va a resolver. Siempre y cuando, obviamente, la responsabilidad sea de él, porque él está diciendo ahí, por ejemplo, que en este caso de este magistrado, dice que va a apelar, dice. El caso de este magistrado, o el caso mismo de lo que se le achaca hasta este día, presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, él dice que no es su caso, sino que fue un juez, el juez Salazar, el que tomó la decisión de desestimar algunas de las pruebas. O sea, que no es la fiscalía la responsable según el fiscal. Entonces habría que esperar a ver qué efectos tiene esta elección, porque yo tengo entendido de que incluso el Ejecutivo no lo ha señalado como alguien que no esté haciendo las cosas. Entiendo. No. O sea, lo ha dejado trabajar. Y si alguien es políticamente acucioso para señalar los errores de los otros órganos, es el presidente Bukele. Le hubiera puesto el dedo si sintiera que no está yendo bien las cosas. No, pero es que también, fíjese que yo lo he repetido varias veces y ahora lo voy a repetir con usted también. Fíjese que todos los fiscales y todo funcionario, el sueño de ellos es reelegirse. Claro. Estar 2, 3 periodos en la misma institución. Nadie va a una institución en un primer periodo para decir solo este voy a hacer y me voy. Todo el mundo siempre quiere reelegirse. En cambio, la reelección de este fiscal está bien complicada. ¿Por qué? Porque las fuerzas y los astros que se alinearon para elegirlo como fiscal general, esa fuerza legislativa para el 2021 no va a ser la misma. No. Va a cambiar la aritmética política. Entonces, ¿de quién va a depender la reelección del fiscal o la elección del nuevo fiscal? Ya no va a ser de los mismos actores políticos, que es Arena y Frente. Va a entrar un tercer y un cuarto elemento que se llama Nuevas Ideas, Gana y Cambio Democrático. Claro. ¿Verdad? Porque el tablero, la aritmética política va a cambiar. Va a cambiar. Y la tendencia es que los partidos mayoritarios que han hecho y deshecho en este país, la tendencia es que van a bajar. Van a estar reducidos a la mínima expresión ambos. Uno más golpeado que el otro, porque todo apunta a que el más golpeado va a ser el FMLN. Está más golpeado ya. Sí, pero como el 2021 no Todavía ha pasado. No ha pasado. Falta un poco más de un año. Falta más de un año, ¿va? Tal vez con las mentiras que andan diciendo cada rato logran recuperarse, pero lo dudo. Pero ¿a qué quiero llegar? Este fiscal está obligado a hacer las cosas bien por fuerza y por ley. Porque si no hace las cosas bien y digamos que se pone arenero, como todo el mundo lo anda acusando ahí, y a proteger y a tapar todo lo de arena, el fiscal que elijan en el próximo periodo lo van a elegir con la consigna que le haga las mismas de Luis Martínez. Pues. Entonces él no puede dejar rastros y pruebas y antecedentes para que se lo claven cuando salga. ¿Cuál es el chiste de estar 3 años ahí y después en el bote? Exactamente, usted lo ha dicho. O sea, entonces él por fuerza tiene que balancear bien la ley. No, este fiscal yo creo que es el fiscal que ha tenido el periodo más complicado de todos los fiscales que hemos conocido. Sí, la única posibilidad de que salga reelecto no es porque tenga una correlación y que tenga, como tenía hoy, los 37 votos. Solo es que haga las cosas bien, podría ser reelecto. Solamente que demuestre de que él ha cumplido y que ha hecho un papel mejor que todos los fiscales anteriores. Que es lo que se necesita. Se va a ganar la población y el respeto también de los políticos. Sí, y es que hay una realidad. Aún que Arena y Frente lo van a odiar, ¿verdad? Porque la mayoría de que están implicados en chanchullos son funcionarios de ambos partidos. Sí, por un lado está eso y por otro lado, como usted dice, tiene que incluso velar por sus mismos huesos. O sea, hasta él mismo puede salir afectado porque ya le pasó al fiscal Martínez. Sí. Incluso el fiscal Douglas Avilés también estuvo en un momento determinado señalado. Douglas Meléndez, perdón. Sí. Estuvo señalado también. Y no, está en la cuerda floja. Aunque lo han liberado, entiendo yo, sí, pero bueno, en el RAI no le anda metiendo juicios por internacionales pues y demandas internacionales. O sea, hay cosas que van caminando y que van a reventar más adelante. Todavía, exactamente. Pero hay una cosa que es interesante y esto lo acaba
lo acaba usted de señalar y me permite a mí hacer un juicio más general. En El Salvador hay instituciones que han sido señaladas y que están bastante devaluadas, pero que tienen la gran oportunidad de levantarse en este momento. Para el caso de la Fiscalía General de la República, esa es una institución que puede ser realmente recuperada con una buena actuación de este fiscal, ¿verdad? De la misma manera, la otra institución que se puede levantar de acuerdo a su composición va a ser la Asamblea Legislativa. Depende también. Yo siento que este fiscal está obligado a salvar su mismo pellejo. Sí, pero también a salvar la institución. Haciendo las cosas bien y haciendo bien, si él hace las cosas bien, hace ver bien la institución. Claro, pero sí, exactamente, eso es lo que digo yo, pero también la misma democracia en general, porque lo que está pasando en América Latina debe de asustarnos y debe de preocuparnos a nosotros, de que con democracias más estables, con mejores niveles de vida, con mayor desarrollo económico, con mayor consolidación institucional, en América Latina y en Sudamérica particularmente, estamos viendo una situación de inestabilidad que asusta, que preocupa. La ventaja que tenemos nosotros es de que el descontento popular se canalizó el 3 de febrero por la vía electoral. Y la ventaja que tenemos hasta este momento es de que en términos de violencia, por ejemplo, de combate a la delincuencia, en términos de relación con Estados Unidos y el tema de la migración, y en términos de posibilidad de un acuerdo con la empresa privada para que se mejore la productividad en el país, hay buenas expectativas, digamos, de la población con el nuevo presidente Bukele. Esa es la ventaja que hemos tenido hasta ahora. Pero sí me preocupa a mí, Willy, y este es el punto, me preocupa que no le echemos leña al fuego, porque aquí ya tuvimos una guerra. Aquí hay gente que sabe usar las armas. Y aunque estemos viejitos, los dedos los tenemos buenos. Sí, no, pero además, deje eso. Las maras o pandillas hablan de 30, 40, hasta 60,000 gente. Sí, casi todas con armas. Un ejército. Eso es un ejército. Eso es peligroso si no se le logra contener y si no se le logra resolver sus problemas para desarmar la razón por la cual esta gente está armada. Entonces, a lo que me refiero es de que aquí sí hay una bomba en este país, que tiene que ser desarmado su mecanismo para que no vaya a explotar, porque es fácil desarmar. Pero que no esas bombas que pone usted con doble dispositivo. No, exactamente, de eso se trata, que hay que desarmar todos los dispositivos que tengan, porque puede tener varios dispositivos. Pues sí. Ese es el peligro que tenemos. Claro. Entonces, lo que le quiero yo es que, yo he dicho una cosa varias veces y aquí le quiero repetir. Usted tocó el punto de la correlación de fuerza en la Asamblea Legislativa. Para el 2021. Exacto, y yo le quiero tocar el punto de la gobernabilidad del país, que es más global. Sí. O sea, de hecho, esa es parte de la gobernabilidad. La Asamblea Legislativa, con una correlación favorable al Ejecutivo, no genuflexo, sino que le acompañe en los proyectos de nación, porque eso se trata, en los proyectos que sean para el país. Esa es importante que exista. Pero es que la gobernabilidad en el pasado la ha generado los sobresueldos, pues. Esa es la que no debemos de tener ahora. Los presidentes anteriores estaban obligados a robar para darle plata a otros, ¿verdad? Eso es lo que no debemos tener ahora nosotros. Disfrazadas como sobresueldos, pues, ¿verdad? ¿Cuánto sale ahí que le daban en un sobre amarillo café al fiscal? 20,000 dicen mensuales. No, y ahí estoy viendo en un montón de recibos que salen ahí. Bueno, Fito Salud me publica un listado de unos que le daban 10,000, 15,000. Estoy viendo también que hay algunos órganos ahí digitales que están hablando de cheques y de una lista larga de gente de los gobiernos anteriores. Pero eso es lo que hay que evitar. Pero esos eran sobresueldos. Exacto. Ahí hay para jueces, hay para magistrados, hay para Corte Suprema de Justicia, para Corte de Cuentas, hay para Fiscalía. Exacto. Hay sobresueldos para todo el mundo. Así se gobernaba antes. Entonces, los presidentes anteriores estaban obligados a robar de la supuesta partida secreta para poder estarle dando esos sobornos y esos sobresueldos a medio mundo, a mordidas en buen salvadoreño. Para que se hiciera la gobernabilidad. Pero este presidente que está ahorita, el presidente Bukele, no quiere robar para repartir, porque los mismos que les va a repartir son los que lo van a hacer el antejuicio después. ¿No se acuerda usted que Paquito Flores, cuando le dieron el antejuicio, decía, no, dice, sí que el dinero yo lo repartía en saquitos, dice, y lo volteaba a ver a los que lo estaban interpelando y los miraba así y se reía.
Y llegaron a los destinatarios, les decía, así viéndolo a los ojos. Como diciendo, hasta ustedes les di. Sí. Vea, casi les decía, pues, Sí. pero él fue muy educado y es muy imprudente de que allá habían, de los que les había dado en saquitos él, Claro. y estaban haciéndose los probos. Claro. Ahora, el punto está entonces en que yo creo que en el país, Will, el problema no es nada más las diferencias partidarias, porque yo he dicho de que Bukele derrotó a los partidos políticos mayoritarios el 3 de febrero. El reto que tiene ahora tanto el Ejecutivo como el órgano legislativo y judicial es atacar los problemas que nos pueden generar una convulsión social en el país. Es decir, el problema de la delincuencia, la pobreza, la migración, falta de salud, falta de vivienda, Por falta de eso, educación. pero si la clase política no le aprueba el presupuesto, no le aprueban los préstamos, no le aprueban la reorientación de fondos para los 91 millones para el plan de seguridad, ¿a qué lo están obligando? Mire, usted fue diputado, zorro de andar en política, pues Sí. usted más jugado que usted, no creo que haya otro. Usted sabe a qué lo están obligando. A que saque los billetes, pues, a que empiece a huevear el presidente para que empiece a repartir, a eso lo están obligando, a que dé tajadas del gobierno, consuladas, embajadas, lo que se ha hecho siempre en el pasado. Sí. Pero el presidente Bukele no quiere huevear para repartir, entonces no quiere hacer corrupción porque después sabe que lo van a ampar preso los mismos, claro. Los mismos que le están pidiendo el sobresueldo. Exacto. Ajá. ¿Y cómo va a haber gobernabilidad si la gobernabilidad en el pasado ha sido los famosos sobresueldos y hoy no hay? La desventaja que tienen los partidos políticos, Will, es que esta correlación no la van a mantener. Yo siempre he dicho, si le va bien a Arena, va a sacar la mitad de los diputados que tienen, lo mismo con el Frente. El Frente puede salir igual o más trasquilado todavía de lo que está ahorita. Entonces, ellos están obligados a hacer las cosas bien. Yo creo que ganan más acompañando en la gobernabilidad al actual presidente en las cosas que hay que acompañarlo y criticarlo en las cosas que hay que criticarlo, obviamente, pues, que oponiéndose de manera poco inteligente. ¿Verdad? Hay cosas que han hecho que no les ayudan mucho. Yo creo que al contrario, les afecta en su capital político, en su acumulación política. Entonces, oponerse de manera poco inteligente, hacer comisiones especiales para interpelar a un funcionario joven que cometió un error, me parece a mí que la gente lo ve mal. Y con un presidente que tiene el 90% de apoyo, con partidos políticos que tienen tan bajo nivel de apoyo popular, creo que es una batalla perdida, equivocada. Va a tener su momento la oposición de ser crítico cuando el presidente se equivoque, pero cuando esté haciendo las cosas bien, deben de apoyarlo. Y yo a lo que me refería, Will, es de que todos tenemos obligación de ayudar a la gobernabilidad. Si el presidente tiene apenas unos cuantos meses, medio año de haber empezado, va a terminar en un par de meses, ¿verdad? Entonces todavía las cosas no se han logrado evaluar correctamente. Y para concluir esto que dice usted, deben de aprobar el presupuesto. El presupuesto va bastante balanceado, con menos fondos incluso que el presupuesto actual del próximo año. Le han bajado a la partida secreta va a ser auditada, le han bajado a la OIE, le han aumentado a los ministerios sociales, como el caso de salud, de educación, seguridad, por el combate a la delincuencia. O sea, es un presupuesto que no tiene clavos para que digan que no se lo deben de aprobar. Y solo tiene 750 millones de financiamiento. 755 millones de financiamiento. Porque ellos mismos no aumentaron el FODE, después han aumentado el escalafón, han aumentado un montón de cosas para el 2020. O sea, en este presupuesto ya tienen que ir contemplados esos aumentos que hicieron ellos hace poco. Claro, claro. ¿Y cómo le aprobaron aumentos y no le aprueban el financiamiento? Ese es el punto. Entonces, esa es una oposición ciega, porque el alcalde de San Marcos del FMLN le dice al FMLN que es una oposición ciega. El mismo alcalde de su mismo partido les dice. Sí, tiene razón, porque el efecto lo estamos viendo. Las últimas encuestas hablan de que Nuevas Ideas tiene el 34, 36%, Arena tiene un 10 y el Frente y Gana tiene un 5. Imagínense para que el Frente esté al mismo nivel de Gana. Exactamente. Eso ya es. Eso es como han terminado los partidos comunistas del mundo, que terminan con 1 o 2 diputados y no se levantan de ahí. Sí, el Frente es la tercera o la cuarta fuerza, así como están las cosas ahorita. Bueno. Entonces, esa realidad es la que los debe reflexionar y entender que en lugar de confrontar, tiene que acompañar a que hay que acompañar. Bueno, vámonos a la segunda pausa comercial. Después de la pausa, seguimos con otro par de temas calientitos.
No nos cambien, regresamos dentro de poco. Gracias amigos por continuar en su entrevista Hablemos Claro. Bueno, Juan Ramón, he estado viendo unas publicaciones ahí que dice que el gobierno, el Estado, le va a devolver todos los bienes incautados a la familia de Paco Flores, los bienes intervenidos, porque prácticamente el expresidente Paco Flores quedó ya absuelto, libre de todo lo que se le acusaba y que los bienes regresan a nombre de la familia. Este es con relación a este tema de estos procesos judiciales que la gente ya no haya que creer ni que no creer. Sí, la verdad que en el caso del expresidente Flores, lo que no se puede negar es de que había una práctica bastante generalizada de Taiwán de dar dinero para apoyo político a los partidos y a los gobiernos en el mundo. Y se lo siguió dando al FMLN también. Y lo siguió haciendo, exactamente. Lo que pasa es que se aprovechó políticamente en un momento en donde estaba la correlación favorable más Arena que al FMLN, y con este caso se logró revertir para que ganara una vez más el FMLN. Independientemente, insisto, de si hay o no hay razón para decir de que parte de ese dinero se fue para otro lado, para el partido Arena o para los destinatarios, como decía el expresidente Flores, lo cierto es que la conclusión es de que el expresidente Flores fue condenado por razones políticas y murió incluso condenado. Y él también lo dijo en los videos ahí, sí, dijo, más de 15 millones fueron, dijo. Él habló de más. Y se los daba en saquitos, dijo, y ya llegaron a los destinatarios, o sea, ni siquiera lo negó. Exactamente. Entonces el punto está en que ahora la ley está confiscatoria, le había quitado, y yo vi que habían cosas ahí que no soy abogado, pues no tengo información. Que tampoco eran bienes que tenía desde mucho antes de a eso iba, que eran bienes de la familia que eran ancestrales, ¿no? Sí, ancestrales, correcto. Desde los cuales tenía todo el derecho la esposa del presidente y el mismo presidente. Y ahora, nos guste o no nos guste, o que por razones políticas se diga es que la justicia favorece a los poderosos, lo cierto es que lo que tenemos que aceptar es de que según la justicia salvadoreña fue confiscatorio todo esto que le habían hecho y le van a tener que regresar sus bienes. No, ya queda libre ya de toda culpa el expresidente Flores, y también lo están exculpando a él, incluso a él y su misma memoria como expresidente. Nos ayuda por favor con la foto número 11. La foto número 11 sale una publicación ahí que el gobierno del FMLN rechazó 6.000 visas, dice. Revelan que el gobierno del FMLN rechazó 6.000 visas de trabajo ofrecidas por Estados Unidos, dice. Súbalo, niño. Por todos los salvadoreños es muy bien sabido, dice, que el FMLN siempre ha tenido un discurso antiimperialista contra Estados Unidos, dice. Ahora se supo que Estados Unidos ofreció una primera etapa al menos de 6.000 visas de trabajo para salvadoreños, esto en el afán de reducir la migración ilegal y que nuestros compatriotas no se expongan a peligros. Y no las aceptaron, no las dieron al gobierno del FMLN estas 6.000 visas, no las anunciaron, pues. Sí, lo cierto es que el Frente tuvo una política claramente errática con los Estados Unidos, porque ni confrontó realmente como puede estar confrontando. Ahí entra en razón lo que usted decía con la mentalidad de Joaquín, que ya usted trae otro cassette de otra parte del mundo y decía, no los pueden ignorar a Estados Unidos. No, no solo eso, sino que Estados Unidos no se puede ignorar, y en la práctica, ¿sabe cuál es la tragedia del FMLN? Que en la práctica el FMLN nunca confrontó en aspectos fundamentales a los Estados Unidos, no, que al contrario, siempre tuvieron una política de administrar nuestro sistema capitalista de economía, y el Frente siempre mantuvo los espacios democráticos. Lo que pasa es que porque su base, una base radical, intentó de discurso enfrentar a los Estados Unidos, pero en la práctica iban a todas las reuniones y a todas las transacciones. A donde iba Estados Unidos a darles dinero, iban con las dos manos ahí. Exactamente, a eso me refiero. Agarraban el dinero, pero agarrando el dinero y metiéndoselo ya en las cuentas de ellos, ya ahí eran anti-Estados Unidos. Y una cosa que yo creo que
ellos sabrán por qué lo hacen, ¿no? Algunos dicen que porque hay un compromiso económico con el gobierno de Venezuela, porque les dio dinero para que montaran sus empresas, pero yo creo que en la práctica... Pero empresas no para el Estado, sino que empresas para ellos mismos. Empresas del partido, pero en la práctica la verdad es de que si hay algo que les afectó, Will, además de sus errores con la base social, de no darle prestaciones a los excombatientes, de pelearse con los sindicatos de salud, de educación, etcétera, además de esos errores, y los veteranos de guerra, por eso le digo a ellos que no les dio las prestaciones, sobre todo que eran su gente que había combatido. Además de esos errores, hay un error que fue claro y es una política internacional equivocada con el principal socio. Si Estados Unidos es el principal socio nuestro económico. Y a donde tenemos una gran cartera. Casi 3 millones de salvadoreños trabajando allá. Además, es el principal exportador, o sea, es a quien más le compramos nosotros. Entonces, pelearse con el Big Brother, como dicen los mismos gringos. Con el hermano mayor. Con el hermano mayor es un error que se pagó caro en las elecciones últimas. Esa es la verdad. Y estar cerca de Venezuela y cerca de Nicaragua le llevó a la gente a decir, bueno, ¿y nosotros por qué vamos a votar por un nuevo gobierno del FMLN si hasta el TPS nos han quitado precisamente? Y parte de eso, aunque no era su responsabilidad, porque se lo quitó a todos, se lo quitó a Nicaragua, a Guatemala, a Honduras, a países que estaban cerca de Estados Unidos, pero a Haití y a otros africanos, no era solo El Salvador, pero a pesar de eso, la gente de Arena usó correctamente desde el punto de vista político como un arma en contra de los venezolanos. Por culpa del frente es que nosotros no tenemos ya TPS, aunque no era culpa del frente, no era política de Donald Trump. Y no se enteraron que la tortilla, el cohete le iba a reventar ni en las manos de ellos ni en el del frente, sino que el beneficiado fue, exactamente, fue Nayib Bukele. En ese sentido, Arena trabajó para un tercero en discordia, que fue Nayib Bukele. Pero lo que le quiero comentar es de que en este caso, el hecho de que Bukele ahora haya recuperado unas buenas relaciones con Estados Unidos, le demuestran a ustedes que la gente vota por aquel que le resuelve el problema de la panza, el problema de la subsistencia. Claro. Si nuestros compatriotas están trabajando ahí en Estados Unidos y este gobierno pone tenso las relaciones, ¿cuál es el peligro? Que nos manden a toda la gente para acá. Exacto. Bueno, una última pregunta porque ya el tiempo se nos está yendo. ¿Me ayuda por favor con la foto número 10? Tengo una publicación que sale sobre el testigo criteriado Noé, que para mí es bastante seria, pues ahí dice, la publica El Blog, allá dicen letritas azules arriba, elblog.com. Hay que decir quién publica para que no le zampen la demanda a uno. Elblog.com, lean y entren a las redes, sigan en Facebook, Twitter, Pinterest dice ahí, y esa G en anaranjada no sé qué es, y WhatsApp, en todos lados están las noticias del blog.com, periódico digital. Dice, Fiscalía General de la República confirma, dice, oiga bien, confirma, video de Quijano con pandillas para un cambio verdadero, necesito su voto, dice, que les dicen en ese video. Y ahí dice, Norman Quijano vestido con una camisa manga larga, dice, de botones celestes, dice, aparece en un video reunido con pandilleros, dijo a los presentes, dice, para un cambio verdadero el 9 de marzo necesito su voto. Confirmó, dice, la fiscal encargada del caso, Operación Cucatlán. Estas, dice, son las últimas revelaciones del juicio que se desarrolla contra la estructura de la Mara Salvatrucha. En lo que ha surgido, dice, una serie de declaraciones en las que se vinculan diferentes políticos con el accionar de estructuras criminales. Bueno, según lo que publica el blog, que dijo la fiscal del caso, que ahí está el video, entonces el video existe. O sea, es cierto pues que lo grabaron a Norman. O el cual que una prueba existe cuando lo admite el juez. Hoy sí, pero no la está admitiendo. Ya, el juez. No la está admitiendo. Ese es el punto. O sea, si el juez no la admite, la prueba no existe. Pero a nadie nos van a gratuar con el dedo. Todo el mundo sabe de que los partidos políticos, todos, pero en este caso los que estuvieron en el gobierno y la principal oposición, tuvieron vinculación al más alto nivel con las maras o pandillas. Eso es obvio. Ahí están los videos, ahí están las pruebas. Y no, audio de todo. Sí, no se puede negar.
Lo que sí es cierto es de que yo recuerdo que hubo un fiscal que dijo que no podía meter preso a todo un partido, pero en este caso no se trata de un partido, ahorita están ya particularizando, individualizado, quiénes fueron los contactos con nombres. Así que vamos a ver qué final tiene esta novela, porque en la medida en que nos acerquemos a las elecciones, esto se va a fomentar ¿Y más. cómo le vamos a poner la novela? Lo que un día fue, hoy no será, porque hoy ya no es. Ahí sale diciendo el presidente del COEN actual que Arena lo que fue extorsionado. No es que ellos fueron a ofrecer billetes, no, fueron extorsionados, ya dándole como víctimas de un delito. Bueno, lo que sí es importante en todo esto, Will, es lo siguiente. Mire, el tema de las pandillas es un tema para otro debate, pero lo que sí es cierto es que son una fuerza real. Ahí están, sí, existen. Una fuerza viva. Para entrar a alguna zona solo se entra de parte de los partidos políticos y de empresarios, de empresas, con el permiso de ellos. Si ellos lo autorizan y hay acuerdo. Esa es la realidad. Y ahora la política del presidente Bukele ha disminuido eso, sin duda. Ojalá que esto se mantenga, pero que esto necesita una solución, y este era mi punto, Will, una solución integral, radical, estructural. Eso sí, solo se va a lograr que las maras o pandillas vayan desintegrando cuando estos jóvenes tengan otras opciones de trabajo, de estudio, de educación, incluso de cambio de cassette, de cambio de valores. Entonces vamos a ir desmontando. Hoy por hoy la gente, la única opción que le ve es meterse a las pandillas para resolver sus problemas de sobrevivencia. Cuando nosotros estábamos en la Fuerza Armada, se nos metió en el chip que sí se podía terminar, y que se podía terminar, que nosotros los íbamos a terminar a ustedes. Sí. Casi la misma paja que le daban a ustedes, claro, los comandantes guerrilleros, ¿verdad? Pero entre más los golpeábamos, más los atacábamos, más los bombardeábamos y más hacíamos de todo más, ustedes eran más cada día más. Como que la represión como que no fue la solución. No fue lo ideal. No fue la solución. Y la solución incluso ahora tampoco es nada más la represión, es la prevención y sobre todo el plan de reconstrucción del tejido social, la inversión con la gente más pobre. Pero en esos 91 millones, la parte que no le quieren aprobar al presidente es la parte de la prevención. Exacto, que es fundamental la prevención. Solo le quieren aprobar garrote, represión. No, y además la inversión en salud, en educación, en calles, en clínicas, en todo eso, en esa zona es fundamental, sí, para que esto vaya disminuyendo. Bueno, Juan Ramón, amigos, con esto concluimos la entrevista de hoy. Esta entrevista es grabada, va a salir viernes a las 8 de la noche. Les digo que es grabada porque se van a enojar porque no abrí el teléfono para opinar, para decirle a Juan Ramón Medrano lo que ustedes quisieran preguntarle, pero es grabada, y cuando es grabada, pues obvio, no hay llamadas telefónicas. Así es que va a pasar viernes a las 8 de la noche esta entrevista. Y repito, es grabada, porque ahí ponen a estarme dando duro en el Facebook cuando uno abre el teléfono. Sí. Entonces, para que no me den duro, ya les estoy aclarando. Al final, está bien. Juan Ramón, gracias por invitarme, Will. Aceptar mi invitación. Con gusto. Amigos, nos vemos la próxima semana con un próximo programa. Debates, opiniones, entrevistas en tu programa Hablemos Claro.